Hola, buenas tardes. Hacemos por lo tanto, la grabación del primer tema referido al teatro, que seguramente sea el tema que nos lleve un poquitín de más tiempo, es un poquitín el más largo. Y se me ocurre que también gran parte de las cosas que vamos a decir en un primer momento de esta grabación nos puede servir para entender también el siguiente tema, que es el teatro de García Lorca, o al menos para entender el teatro de la primera parte, porque, o sea, la primera parte de la producción lorquiana, porque bueno, hay una segunda parte en el teatro de Lorca que se produce en una especie de adecuación al sistema teatral comercial y esa adecuación, vamos a ver que por esa adecuación no va a pasar nunca Valle Inclán. Pero digamos que ambos autores, aunque uno era bastante más joven que el otro, pues había una diferencia de edad, pues Lorca nace en el 98 y más o menos sobre el 60 y tantos, me estoy refiriendo al siglo XIX, claro, nace Valle Inclán, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es la diferencia de edad. No me hagáis hacer cuentas ahora, ¿vale? Pero del 60 y tantos al 90 y tantos es, creo que, una diferencia notable. Desde luego pertenecen si cada generación son de 15 años, ¿no? O están más o menos ajustadas a la idea de que una generación pues englobaría a los autores que más o menos nacen en un lapso de tiempo de unos 15 años, pues lógicamente vemos cómo estos autores Lorca y Valle, están perteneciendo a generaciones distintas. Sí, pero el problema es que el teatro seguía siendo muy parecido bueno, al inicios del siglo XX y también en los años 20, 30. Por lo tanto, el problema o los problemas que se van a encontrar como dramaturgos artistas, ambos dos, pues van a ser problemas muy similares. Y precisamente queremos empezar con esa serie de problemas, ¿no? O intentando ver cuáles son los problemas con los que se enfrentaba un dramaturgo a inicios del siglo XX. Para eso vamos a ver un poquito, muy básicamente, cuáles eran las características del teatro comercial del siglo XIX. Claro, decir teatro comercial en España es casi que decir cómo era el teatro todo, porque los intentos de hacer un teatro menos comercial o más artístico, que estuviera un poco más vinculado a las corrientes un poquito más innovadoras de Europa, pues en España eso prácticamente era inexistente. Si acaso algún intento hizo en un primer momento Jacinto Benavente, que fue muy amigo de Valle Inclán y con el que trabajó a menudo, sobre todo en la primera época, pero la verdad es que era prácticamente inexistente. Porque lo que pedía el público era lo que se le daba, o viceversa, se le daba al público una cosa y eso era lo que el público quería una y otra vez. Es lo que en francés se dice la pièce bien faite, o la obra bien hecha. Es una especie de teatro de confort en el sentido de que el espectador no se enfrenta a nada que le ponga en ningún tipo de brete o ningún tipo de situación radical, ¿no? Se abre el telón, siempre en un teatro a la italiana, aunque este que hemos puesto aquí era como muy bueno en comparación a lo que nos podíamos encontrar en los teatros de provincias de España, ¿no? Y entonces se abría el telón y aparecía como una especie de extensión muy verosímil de la vida cotidiana que rodeaba al espectador. Es decir, aparecía un salón, de hecho también se ha llamado a este teatro de tipo burgués, teatro de salón, un salón de unas características muy parecidas al que podía ser un salón burgués, es decir, con su sofá, su cheslón, con su mesa, si acaso a lo mejor una chimenea, con una iluminación plana por completo, y ahí aparecían unos personajes contemporáneos, es decir, aunque también había dramas históricos, lo más común es que hubiese una cierta contemporaneidad en el sentido de que el mundo de fuera coincidía temporalmente o diacrónicamente con el mundo de dentro del escenario y bueno, pues se producía allí una serie de dramas o de comedias de enredo con problemas familiares de fondo, bueno, a lo mejor algún tipo de misterio, breve misterio también de tipo familiar y bueno, con unas convenciones más o menos sabidas o entresabidas por el espectador. El espectador que iba al teatro no se enfrentaba a nada
que no pudiera comprender de primera vista. Bien, por supuesto, el espacio teatral era el espacio heredado no ya de los corrales de comedias, no ya de los teatros en o en U del teatro clásico griego, romano y después del teatro clásico de los teatros nacionales ingleses o españoles del siglo XVI-XVII. No, era el teatro a la italiana como se indica, que es el teatro tal y como lo entendemos prácticamente ahora, es decir, un espacio en T, ¿no? Con su telón de boca y una cuarta pared que se abre, que simula, ¿no? Una especie de ventana en la cual, o por la cual, o a través de la cual el espectador puede entrar en este mundo que está físicamente separado, ¿no? Por esa cuarta pared que es inexistente y que jamás se traspasa, ¿no? No había o no hay una comunicación dentro de la obra, luego ya con los aplausos, etcétera, sí, pero dentro de la obra, ¿no? No hay una comunicación nunca, o no hay nunca un traspaso del espacio del espectador y el espacio del actor, ¿no? La corbata, digamos, el punto límite entre el escenario y ya el patio de butacas, o la orquesta, en el caso de que fuera un teatro así como más grande, eso nunca se va a romper. La convención está ahí. La ilusión empieza cuando se abre el telón y termina cuando cae el telón. Y luego el sistema teatral de las compañías era un sistema más o menos fijo, ¿no? Existían, y además esto sí que es herencia de lo que empezaría con el teatro del siglo XVII. Las compañías eran compañías más o menos fijas, donde había un elenco, digamos, de actores, y entre ellos había una serie de jerarquías, ¿no? Estaba la primera actriz, estaba el primer actor y luego todos los demás, ¿no? Había siempre alguien de más edad, ¿no? Una persona de más edad para hacer los papeles de padre o los papeles de abuelo, ¿no? Podía haber también una mujer de más edad para hacer los papeles de comadre. Había siempre alguna chica joven que solía hacer los papeles de niño. Estaba como distribuido, digamos, no tanto el reparto, pero sí los papeles de las compañías entre una serie de personas predeterminadas ya de antemano, y que eso nunca se rompía. Si os fijáis en la ópera del 19 es algo muy parecido, ¿no? Siempre en las obras va a haber una soprano que va a ser algo así como la primera actriz y va a hacer el papel de la heroína, el tenor hace el papel del héroe, y luego ya, si acaso, ¿no? Pues hay una mezzosoprano que puede ser un poco la antagonista de la soprano, y luego si hay un padre, pues o un malvado, ¿no? Pues ese es el papel del barítono. Bueno, pues es lo que hay, es decir, no había otra cosa. Y claro, eso obligaba a que la gente que iba a ver una obra, yo que sé, de Matilde Moreno o de Margarita Sirgu, pues ya tuviera claro que el papel principal lo iba a hacer la Sirgu, o el papel principal lo iba a hacer Matilde Moreno, María Guerrero o quien fuese. Es decir, se sobreentendía que en la compañía tú ibas a ver, y había afición también en eso, que la protagonista o el protagonista iba a ser el número uno, vamos a decir así, de la compañía. Es decir, no existía la figura del director teatral que tuviese en cuenta pues que las características del personaje se ajustasen a las características físicas y de voz y de interpretación del actor. No, que va, los repartos se hacían, pues si había una heroína, pues eso lo cogía la primera actriz, si había un héroe, eso lo cogía el primer actor, etcétera, ¿no? Que muchas veces en ellos mismos, en las compañías, ya eran pareja, como sucedía con el caso de Martínez de Mendoza y de María Guerrero. En fin, era todo como muy convencional y no había unas directrices de tipo dramatúrgico para que se ajustase eso. No existía la figura, ya digo, del director teatral, que es ahora el que, digamos, que traduce las obras a el texto visual o el texto escénico que vemos en el escenario, ¿no? No había nadie que decidiera por cuestiones de iluminación, o no había nadie fijo que decidiera cuestiones de iluminación, cuestiones de vestuario, cuestiones de dicción, cuestiones de movimiento. No, todo eso se lo guisaban un poquito entre ellos, y ya digo, de una manera muy convencional. Tampoco había escuelas de teatro como tal. Bueno, existían los conservatorios, que lo que se dedicaban sobre todo era al juego de la voz, ¿no? Al tema de la
de la declamación, pero digamos que no había una pedagogía del teatro como la que podemos tener ahora, ¿no? Con instituciones como el RESAT en Madrid o el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla. Eso no existía, ¿no? Y luego hay que tener sobre todo en cuenta la pobreza, ¿no? La pobreza de técnica, vamos a decir así, de las representaciones. No existía la posibilidad de los juegos de luces, no existía la posibilidad de los rápidos cambios de escenario con los escenarios giratorios, como los que tenemos, por ejemplo, en el Teatro Real de Madrid. Había mucha pobreza decorativa, pues los escenarios, bueno, pues o bien tenían muebles que se repetían para obras subsiguientes, porque todos tenían el mismo fondo, ¿no? Digamos, del salón burgués, telones o grandes superficies pintadas sin ningún gusto estético para colocar en el fondo, ¿no? Y para simular paisajes, etcétera. Mucha pobreza, ¿no? Mucha pobreza. Y ante toda esta pobreza, pues los autores que tenían inquietudes más o menos artísticas, pues a esto era a lo que se tenían que enfrentar. Pero estos autores, o los autores más al día, y Valle era alguien que estaba muy al día de lo que estaba sucediendo en Europa, y estaba al día de lo que estaba sucediendo en Europa, y esto ya lo comentamos en clase, porque ya desde su Pontevedra, iba a decir natal, no nace allí, ¿no? Se disputan si nació en Nueva de Arosa o dónde, pero en todo caso en Pontevedra, en su juventud, él entabla relación con un círculo de intelectuales de gratis, en el sentido de que no se dedicaban a esto, no había universidad ni nada parecido, pero había gente muy interesada por la cultura. Y en concreto había una pareja de hermanos, los hermanos Muruais, que estaban muy al día de todo lo que se publicaba y de todo lo que se hacía en Francia, hasta el punto de que, bueno, su biblioteca se cifra como la biblioteca que estaba más al día de las innovaciones literarias y de todo tipo que sucedían en Francia. Enseguida que en París salía una publicación, la publicación llegaba inmediatamente, antes casi de que llegase a las librerías en París, llegaba a casa de los hermanos Muruais, que estaban suscritos a todas las publicaciones y también a las publicaciones de tipo periódico, a las revistas especializadas, etc. Todo con qué intención. Bueno, pues la intención era gente culta y tenía muchísimo interés por la cultura, pero sobre todo las malas lenguas dicen que era gente que sobre todo lo que pretendía era en todo momento hacer callar el boquino de Leopoldo Alas Clarín, el autor de la Regenta y de la novela que leímos el año pasado, la novelita esta de Doña Berta, ¿no? Clarín, que vivía en Oviedo y que no tenía acceso o un acceso tan rápido, pese a que él sí que trabajaba en la universidad, no tenía un acceso tan rápido a las innovaciones editoriales que sucedían en Francia, pues sin embargo también emitía juicios una y otra vez en sus columnas de los periódicos de Madrid. Y estos dos hermanos Muruais, que eran unos cachondos, en clase ya hemos contado alguna que otra anécdota, pues se dedicaban sobre todo a desprestigiar, bueno, por la vía de la argumentación puesta al día, ¿no? Las impresiones de Leopoldo Alas Clarín, que siempre eran, por otro lado, polémicas, ¿no? De hecho, Valle Inclán se puso en contacto con él cuando eran jóvenes, cuando era joven, Valle, pidiéndole opinión sobre uno de sus primeros libros, no recuerdo si Femeninas o Flor de Santidad, y Clarín la verdad es que lo entendía bastante poco. ¿Por qué lo entendía bastante poco? Porque estaba ya en una estética anterior. Bueno, pues decíamos que Valle Inclán y otros de su cuerda, como también Jacinto Benavente o Manuel Bueno, estaban lógicamente al tanto de lo que estaba sucediendo en Europa. Y en lo que a teatro nos referimos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía en Europa? Bueno, pues teníamos a gente como, fijaos la fecha, 1905, a gente como Gordon Craig, que eran teóricos de un teatro nuevo. Un teatro nuevo que se basase sobre todo en una reteatralización de la escena. Es decir, de un abandono, digamos, de las pautas
más convencionales y más de verosimilitud, y generar en la escena pues un mundo completamente aparte, un mundo mucho más fantasioso, mucho más simbólico y mucho más anti-realista, ¿no? Con la inclusión, por ejemplo, de los muñecos, etcétera, o de las marionetas, el mundo de los sueños y tal. Algo parecido sucedía con un autor que era traducido a España y que, bueno, que se intentaba montar sus obras aquí, aunque con no demasiado éxito, ¿no? Que era el caso del belga Metternich, ¿no? Esta imagen que aquí aparece es de una representación suya, como veis ya pues tiene ese mundo onírico, ese juego de luces, etcétera, que tiene poco o bastante poco que ver con el escenario de confort de la pièce 24, ¿no? Valle estaba también al día de que se habían hecho experimentos teatrales no necesariamente vinculados a la escena a la italiana, ¿no? Sino que se estaban haciendo experimentos de teatro de calle, por ejemplo, en las fachadas de las catedrales, en las plazas públicas o incluso en los interiores de las catedrales. Es el caso, por ejemplo, de la Catedral de Viena, que la tengo aquí, donde por aquella época pues, se hacían representaciones en su interior, obligando al público a que rodease la escena. Se hacían también representaciones teatrales en grandes hangares de tipo industrial, todo eso ajeno, digamos, a lo que aquí estábamos acostumbrados. Hay que tener en cuenta también que en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX triunfa, y en Europa también, ¿no? Triunfa las grandes producciones operísticas de Richard Wagner, ¿no? Que muchas veces montadas en trilogías, exactamente igual como luego va a intentar Valle con su teatro. Y el teatro operístico, el teatro musical de Richard Wagner pretendía, y él lo decía así, y para eso incluso se hizo montar su propia sala de teatro. Bueno, pues él pretendía lo que se llamaba la obra de arte total, donde tuviera tanta preponderancia el texto como la acción, como la música, como los escenarios, y donde digamos que convergieran todas las artes, la pintura, el baile, la mímica, convergieran en una sola obra teatral. Es lo que se denominaba, y todavía se denomina así, la obra de arte total. Pero hay que tener en cuenta, como bien decía también Rafael Alberti, en aquel poema tan bonito que empieza diciendo que él nació, yo nací, perdonadme, con el cine. Bueno, pues que principios del siglo XX es también el tiempo del inicio del cinematógrafo, ¿no? Y que en un primer momento ya, desde el casi desde las primeras producciones, son precisamente los artistas más novedosos, los que luego, o los que ya estaban metidos en el mundo de las vanguardias, los que intentan hacer algo con el cine. Es lo que sucede, por ejemplo, con el expresionismo alemán, ¿no? Que ya había tenido su recorrido en pintura, pero que luego van a ver en el cine con esa posibilidad del juego de luces y sombras, con esa posibilidad que nos da la idea de los primeros planos y de la sucesión de los planos medios, los planos generales. Bien, nos permitía el cine, el claroscuro, nos permitía también la exageración de las formas y, por lo tanto, la generación del expresionismo del que luego hablaremos, ¿no? En este sentido, y no es que esté hablando de una cuestión de influencias directas, pero sí de aquello que decía William Faulkner, ¿no? De que las ideas eran un poco como el polen que hay por el aire y el polen fecunda sitios muy distintos, ¿no? Y a plantas muy distintas. Pues años después, Orson Welles, que lo tenemos aquí, caracterizado de Macbeth, en la película del mismo título, decía que Orson Welles va a usar ese mismo expresionismo precisamente para poner en escena a Shakespeare. Bueno, no, para poner en pantalla a Shakespeare, ¿no? Con unas elecciones de tipo estético que están muy cerca, pero muy cerca de lo que bastante tiempo antes, como unos 30 años antes, estaba proponiendo o iba a proponer Valle Inclán con sus comedias bárbaras. Es también el tiempo, aunque no aparece en pantalla, de la recuperación de las tradiciones teatrales de la comedia del arte italiana, con esos personajes fijos y muy exagerados de Piagot, de Colombina, de Scaramouche. Luego veremos alguna cosa de estos. Y también de la recuperación del teatro de marionetas, y también ciertas inclinaciones a hacer teatro para los niños. De hecho, Jacinto Benavente, en su teatro artístico, pretendió
pretendió hacer representaciones teatrales para niños y para eso incluso pidió a autores más o menos afines que escribieran pequeñas obras teatrales para los críos. Es el caso, por ejemplo, de la que le pidió a Valle Inclán, ¿no? La cabeza del dragón, ¿no? Obra breve y, bueno, y infantil, que no tuvo mucho éxito, pero que sí que escribió también Valle Inclán. Bueno, pues con estos mimbres, con estos antecedentes, es decir, con la imposibilidad de un teatro comercial que no estaba por la labor, pero con el conocimiento de lo que estaba sucediendo por ahí fuera, pues se las tiene que jugar Valle Inclán. Y en un primer momento, Valle, a inicios del siglo XX, cuando ya va a Madrid, ya tenía cierto renombre sobre todo por su apariencia física, por esa máscara que él se había construido, esa máscara de dandy o de personaje más o menos estrafalario. Tanto es así, era tan estrafalario que su figura sale, o hay un personaje, una comedia de Benavente, la comida de las fieras, que está directamente pensado el personaje en la figura de Valle Inclán y que Valle Inclán lo puso en escena, es decir, fue él el actor que lo puso en escena, de alguna manera hacía de sí mismo, ¿no? Porque, y es una cosa que no hemos dicho, Valle Inclán estuvo siempre interesado por el teatro y no solo por la escritura teatral, ¿vale? Estuvo interesado por los problemas de dramaturgia, él mismo adaptaba obras, novelas, ¿no?, al teatro, por ejemplo, novelas de Galdós, o adaptaba obras de Shakespeare, se sabe que, por ejemplo, que adaptó La Fierecilla Domada para el teatro español, o adaptaba folletones la prensa para la escena, hacía traducciones, hizo traducciones o adaptaciones de obras de Maupassant, de Alphonse Daudet. También hizo traducciones, o se cree que hizo traducciones de este belga que hemos citado antes, de Mauricio Maeterlinck. En fin, él estuvo siempre vinculado al teatro, acudía a las tertulias teatrales de las compañías, acudía a los cafés en los cuales había tertulias de tipo teatral, siempre estuvo interesado por eso. Y no hay que engañarse, porque seguramente su llegada a Madrid estaría un poco inspirada por la posibilidad de poder ganarse la vida como escritor, pero sobre todo como escritor de teatro, ¿no? Como actor, la pérdida del brazo pues imposibilitó, por supuesto, la posibilidad de que él pudiera ser un galán, ¿no? Un galán sin un brazo no tiene sentido. Y es precisamente Jacinto Benavente y esta anécdota de la pérdida del brazo la que motivan el primer estreno de Valle Inclán, un estreno de una obra a función única a beneficio del mismo Valle, con la intención de recaudar fondos para conseguirle un brazo ortopédico, que por supuesto nunca usaría, pero así se estrenó la obra Cenizas, que luego él recogería el libro bajo el título de El yermo de las almas. Es una obra muy simbólica, muy estática, con muy poca acción. De hecho, como subtítulo tiene de título, en el título aparece Episodios de la vida íntima. Es un teatro simbolista, muy en la onda el teatro simbolista europeo, ¿no? Lo que aquí llamaríamos modernismo, ¿no? Pero de una manera paralela, y a partir de 1902, en la que se publica su primera novela pequeña, Sonata de Otoño, en los años sucesivos aparecen las 4 novelas, son novelas cortas, que tienen como personaje principal a un Don Juan admirable. El más admirable, tal vez, era feo, católico y sentimental. Son unas memorias, estoy hablando ahora de narrativa, no os equivoquéis, las sonatas son narrativa,
son unas autobiografía ficticia de un personaje también ficticio en la época, porque ahora sí que existe el marquesado de Bradomín, una genial idea del rey emérito que se lo dio a su primogénito, al primogénito de Valle, le dio el marquesado de Bradomín en una especie de ironía o de chiste literario, pero es así, ahora existe el marqués de Bradomín, pues ya sabéis que estos títulos nobiliarios son hereditarios, ¿no? Pues se publica a partir, ya digo, de 1902 y con cierto éxito estas novelas, que son novelas de galanterías, novelas, sí, pues también muy simbolistas y con un lenguaje muy cercano al barroquismo, al modernismo sudamericano de los cuentos de Rubén Darío y de otros autores también sudamericanos, ¿no? Pero también hay inspiración sin duda alguna en autores europeos como el portugués Esa de Queiroz y tal. No entro ahora en eso, pero sí que nos interesa que ese éxito de estas novelas, bueno, pues empujan a Valle a poder escoger a este personaje a distintos episodios de las 4 novelas, de las 4 sonatas, y también distintos episodios también de otras publicaciones narrativas que había hecho, como Femeninas, o como Jardín Umbrío, o, o Flor de Santidad. Bueno, pues hace ahí una especie de cóctel y prepara para la escena lo que se llamó El Marqués de Bradomín. Y fijaos el subtítulo, Coloquios Románticos. Porque es lo que es. No hay una acción propiamente determinada, sino que son sucesivas escenas. Es una obra muy fragmentaria, sucesivas escenas con el protagonismo de este Marqués de Bradomín y sus galanterías. Bueno, de algún modo ya se estaba alejando, aunque había todavía esperanzas de que su teatro tuviese algún recorrido de tipo comercial. Eran obras que en su momento tampoco tuvieron un especial éxito, pero es lo que dio o con lo que dio comienzo la aventura teatral de Valle en el Madrid de principios de siglo. Más recorrido y más interesante es la escritura y el intento de llevar a la escena las comedias bárbaras. Las comedias bárbaras es una trilogía que empieza con Águila de Blasón, continúa con Romance de Lobos, y mucho tiempo después, ya en los años 20, en 1922, se completó la trilogía con la obra que paradójicamente, digamos que en la secuenciación temporal de los acontecimientos es la que ocurre primero. Cara de Plata, digamos que en la secuencia temporal del interior de la obra, ¿no? Sería la que va primero, luego Águila de Blasón y luego Comedias Bárbaras. Bueno, Águila de Blasón y el Romance de Lobos, por ser un poco precisos, pues son unas obras inspiradas claramente en Shakespeare, en el teatro de Shakespeare, en Macbeth, por ejemplo, pero sobre todo las relaciones, los plagios, dirían algunos, pero eso es una tremenda estupidez. Las relaciones, sobre todo más estrechas, se producen con el rey Lear de William Shakespeare, ¿no? Y lo que se narra o lo que aparece en pantalla en las comedias bárbaras es el fin de un linaje, el fin de una estirpe, la estirpe de los antiguos señores, de los antiguos vinculeros, de los antiguos mayorazgos que se enfrentan a finales del siglo XIX con el empuje del liberalismo y con el empuje del nuevo régimen. Hay que tener en cuenta, y esto lo dice Valle, que él nace en los años 60, justamente al final, la gloriosa es de 1968, recordarlo esto, la revolución de 1968, perdón, 1868. Esa es la época también de las guerras carlistas, que precisamente lo que dirimen es la preponderancia del antiguo régimen frente al nuevo régimen, o la centralidad de Madrid con la potencia de la periferia rural, de la periferia de los señoríos, de las antiguas tradiciones, etcétera, ¿no? El personaje de Juan Manuel Montenegro, que ya había aparecido como tío de los Brandeso, de Concha, la pobre Concha que se muere en la sonata de otoño, es un personaje que ya había aparecido en la novela
de Valle. Bueno, aquí se desarrolla desde un punto de vista teatral y es un personaje cruel, es un personaje huraño y un personaje muy lúcido que está viendo cómo sus hijos ya no son como él, sus hijos están contaminados del nuevo estilo, del nuevo régimen. Tanto será así que finalmente sus hijos acabarán no ya con la hacienda, no ya con el antiguo señorío, sino que incluso, y no hago demasiado spoiler, el romance de lobos, los lobos son precisamente sus hijos que están aquí abajo, en una representación que pudimos ver en Madrid con alumnos hace unos años. Bueno, pues sus hijos decía que acaban también con su propia vida. Diferencias de las comedias bárbaras con respecto al teatro comercial de la época. Bueno, es un teatro que, por ejemplo, todo sucede, o casi todo sucede en el exterior. Hay multitud de distintas escenas. Hay distintas escenas que ocurren de una manera simultánea. Y con el teatro comercial a la italiana esa simultaneidad no se podía dar. En esta representación del Centro Dramático Nacional, preparada por Ernesto Caballero, pero también en otra que preparó Vigas Luna en Sagunto, la simultaneidad sí que era posible por ejemplo, la posibilidad no, el hecho de que hicieran en un escenario gigantesco de una gran nave, pues allí se produjeran las distintas escenas a la vez, ¿no? Y solo un juego de luces y, bueno, la perspicacia del espectador era lo que conducía la mirada del espectador a una escena o a otra. Hay claramente escenas que son vamos a decir, incómodas. Es todo lo contrario al teatro de confort. Existe o se ven en las comedias bárbaras violaciones en directo, es decir, se ve una violación muy cruel en directo, además con perros, o sea, ¿cómo se puede dar eso? ¿No? ¿Cómo se pueden meter perros en escena? Bueno, en la época no, pero después sí que ha habido intentos y se hacían, ¿no? O se ha hecho, ¿no? Hay muertes, y luego hay un conflicto que claramente, el conflicto de las obras claramente pone en un brete las ideologías imperantes de la época. Es lógicamente un teatro antirrealista, claramente simbolista y por completo contrario a las convenciones teatrales. Y lógicamente esto pues estaba abocado al fracaso. Águila de Blasón se sabe que tuvo un estreno en Barcelona, en Madrid no. Se habla de que quizá pudiera también tener cierto recorrido al otro lado del charco, en Cuba. Pero luego ya el romance de lobos no, nunca se llevó a escena, ¿no? Hay una carta que tengo aquí que le manda Valle a su amigo Barinaga, actor, y le dice bueno, le había mandado a un amigo suyo, a su amigo Fuentes, un romance de lobos porque estaba intentando montarla y le dice, bueno, pero no estás conmigo para nada obligado a montar la obra. No puede ofenderme el hecho de que esta obra no se haga. Pues nadie mejor que yo sabe que no son obras de público, y mucho menos de un público de provincias. Son obras para una noche en Madrid y gracias. No digo esto por modestia, todo lo contrario. El público con las comedias mansas de Martínez Sierra y Los Quinteros está convertido en una beata con flato. Convertido el público en una beata con flato. Todo un público absolutamente anulado, ¿no? Pero esta frase que viene ahora de Valle ya apunta a que de repente él se da cuenta de que si su teatro no era posible a inicios del siglo XX, quizá en un futuro sí. Y ya empieza a escribir para la posteridad. Fijaos en la frase. Ya llegará nuestro día. Por ahora aún no alborea. Por ahora aún no amanece. Pero ya amanecerá. Ya se podrá ver un teatro como el mío y como el teatro de otros autores artísticos ya se podrá ver. Bien. No obstante, él sigue intentando y sigue escribiendo obras para la escena, sigue teniendo contactos con las compañías. No en vano, se casó con una actriz a la que conoció
la que conoció en una de estas compañías. Josefina Blanco, su mujer, era actriz, una actriz, vamos a decir, secundona, nunca fue primera actriz, pero trabajaba para estas compañías y en concreto en una gira por Sudamérica finalmente se enroló en la compañía de María Guerrero y de don Francisco, creo que es Díez, ¿no? Díez de Mendoza. Bueno, por ahí aparecerá después. Es precisamente para esta compañía, para la compañía de María Guerrero, cuando escribe La Marquesa Rosalinda. La Marquesa Rosalinda, si tenemos que hablar de un teatro en Valle dividido en dos etapas, el teatro del Esperpento y el anterior al Esperpento, digamos un teatro modernista, sentimental o simbolista, pues digamos que la Marquesa Rosalinda nos puede servir muy bien como de bisagra para entender que, bueno, si hay una evolución, y es lógico que hay una evolución en el teatro de Valle, características de las dos etapas aparecen en esas dos etapas. Esta farsa sentimental y grotesca, muy divertida. Vemos aquí una foto de época. Esta es María Guerrero. Esta es la compañía Guerrero Mendoza. De la Marquesa Rosalinda hace María Guerrero. Del personaje de Piegó hace su marido, don Francisco Díez de Mendoza, creo. Díez de Mendoza, sí, creo que sí. Es una obra inspirada en el siglo XVIII, en el XVIII, vamos a decirlo así, rococó. Bueno, en ese siglo XVIII también se inspiran los tapices de Goya. Vamos a insistir mucho en Goya, porque también así lo hacía Valle. Valle insistía mucho en Goya, porque su educación fue una educación plástica también. Valle Inclán se sabía de memoria el Museo del Prado. Valle Inclán fue durante los años finales de los años 20, principios de los años 30, fue profesor de estética en la Academia de San Fernando y después fue el director de la Academia Española en Roma, que acogía a artistas becados para que hiciesen algo así como el Grand Tour en Italia, ¿no? Es decir, tenía una cultura visual y una cultura plástica enorme. Y seguramente de esta inspiración del siglo XVIII rococó aparece La Marquesa Rosalinda, una obra escrita en verso y donde incluso las acotaciones están escritas en verso. ¿Y por qué? ¿Y para qué escribir las acotaciones en verso? ¿No es esto un sinsentido? Valle, en esa antología que estudiábamos cuando hablábamos del 27, la antología de Gerardo Diego de la poesía española, en la que se recogían obras desde las de Rubén Darío hasta las de Miguel Hernández, pues ahí, en esa antología de 1932, en su poética, Valle dice que no existe diferencia, o que entre el verso y la prosa no hay diferencia si uno es realmente un artista. Es decir, el artista tiene que exigirse la misma presión estética, tanto si escribe en verso como si escribe en prosa. Y por supuesto, las acotaciones un momento como cualquier otro para desempeñar o para desarrollar o para poner en pie una literatura como cualquier otra. Estaba viendo que el actor, el marido y actor de María Guerrero se llamaba Fernando Díaz de Mendoza, ¿no? Que fueron los primeros actores de esta compañía en el Teatro de la Princesa. El Teatro de la Princesa, que ahora se llama, por cierto, el Teatro María Guerrero, fue donde se estrenó La Marquesa Rosalinda. Bien, en La Marquesa Rosalinda vemos ese pliegue que hay entre, por un lado, el mundo sentimental y rococó del ambiente, pero por otro lado, el mundo ya de lo grotesco. De lo grotesco, de lo caricaturizado, de la mezcla entre lo humano y lo animal, la tragedia salpicada de una risa culpable, una risa sardónica. Fijaos en la acotación en la que en un momento dado, en una conversación en la que están discutiendo Colombina y Arlequín, personajes de la historia del teatro, porque aparecen una y otra vez en las obras de la comedia del arte, una acotación dice esto:
Trágico, a fuer de ser grotesco, sale Pierrot haciendo zumba, haciendo ruido, mucho ruido y broma. Trágico, a fuer de ser grotesco, sale Pierrot haciendo zumba. En su rostro carnavalesco hay una mueca de ultratumba. Claro, fijaos en esta mezcla, ¿no? Pierrot es este personaje, este que tenemos aquí dibujado. Y en su rostro carnavalesco hay una mueca de ultratumba que hacen que el personaje sea trágico porque es excesivamente grotesco. Quedaos con esta idea, porque lo excesivamente grotesco que conduce a una tragedia, que en sí misma no es tragedia, ese es lo que está por debajo y lo que recorre la segunda estética de Valle, que es el esperpento. Bien, no tiene demasiado éxito tampoco la marquesa Rosalinda, y la siguiente propuesta que les hace Valle a la compañía de los Guerrero Mendoza es que pongan en escena Voces de Gesta. Voces de Gesta es una obra, del mismo modo que el Marqués de Bradomín estaba inspirado en las sonatas. Voces de Gesta está inspirado en otra serie, en una trilogía narrativa también, que Valle escribió sobre los acontecimientos de la Tercera Guerra Carlista. Son 3 novelas, Gerifaltes de antaño, los cruzados de la causa y El resplandor de la hoguera. Esas son las tres novelas que hacen el ciclo de la guerra carlista. Y algo parecido a lo que hizo con el Marqués de Bradomín. Aquí digamos que aúna escenas de esas guerras carlistas para generar esta obra que se llama Voces de Gesta, que es claramente una obra ideológicamente carlista. La obra se estrenó o la estrenaron en Barcelona, pero el de estreno en Madrid lo iban retrasando. Y es que Fernando Díaz de Mendoza era un aristócrata que tenía una relación estrecha con la corte de Alfonso XIII, en la época. Y todavía quedaban rescoldos del enfrentamiento con los carlistas. Hay que tener en cuenta que el carlismo lo que defendía era la legitimidad de una rama borbónica que no era la rama de Alfonso XIII, Alfonso XII, Isabel II y, por último, su padre Fernando VII. Lo que ellos pretendían era que, pues la rama de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, pues fuese la que finalmente reinase en España. Esto, además, se entendía muy bien desde el punto de vista también del nacionalismo periférico, ¿no? Y Voces de Gesta fue una obra que tuvo cierto predicamento en Barcelona, no se estrenó en Madrid y luego hubo una negativa absoluta a que se hiciera en el País Vasco, en las Vascongadas, en Navarra y el País Vasco. Por lo que, por la lectura que se pudiera hacer de esta obra en aquella zona de clarísima raigambre también carlista y después Requeté. Esto generó el enfado, lógicamente, de Valle Inclán. De manera paralela, otra obra suya, El Embrujado, luego recogida en el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, El Embrujado, una obra que había sido ofrecida para el teatro español, para su director artístico, que era Domerito Pérez Galdós, un Galdós que ya estaba ciego y que tenía ese cargo, yo creo que lo tenía desde un punto de vista más que nada honorífico. Galdós había dicho que sí a la obra. En un primer momento parece que también había dicho que sí la compañía que estaba por aquel entonces en el Teatro Español, que era la de Matilde Moreno. Aquí tenemos a Matilde Moreno. Pero la obra nunca se estrena y se produce ahí un conflicto que tuvo mucha repercusión en prensa, un conflicto con cartas cruzadas, muy desagradable, entre la compañía de Matilde Moreno, la misma Matilde Moreno y el pobre Galdós, y por otro lado Valle. Y eso significó ya finalmente la ruptura con el teatro comercial. De una manera muy desafiante, Valle va al Ateneo de Madrid. Este es el Ateneo, esa es la cacharrería del Ateneo. Va al Ateneo de Madrid, allí hace una lectura pública del Embrujado, estrena, vamos a decirlo así,
por su cuenta y riesgo, él solo, ¿no? En el escenario. El embrujado, y esa significa de una manera ritual, pues ya eso, con eso ya da carta de naturaleza a su ruptura por completo con el teatro comercial. Esto es lo que, esta ruptura con el teatro comercial va a ser lo que explique que en entrevistas posteriores él llegue a decir que jamás, que nunca ha escrito teatro o que no ha tenido nunca relación con el teatro. Lógicamente, exageraba. Y no solo exageraba, sino que directamente mentía. Pues ya hemos dicho que incluso llegó a ser actor, llegó a dibujar figurines o a diseñar vestuario, incluso se casó con una actriz. ¿Qué diablos? Pero lo que sí que tenía él claro, y tuvo muy claro, es que el teatro de la época no podía llevar a escena sus obras. Y en esta entrevista que le hace Federico Navas para una revista que se llama Las Enfiges de Thalía, en una fecha tardana como la de 1928, donde ya se había producido todo el ciclo teatral, ya se habían escrito todas las obras de Valle, contesta a una encuesta de la siguiente manera. ¿Crisis teatral? Le preguntan por la crisis del teatro y él dice, crisis teatral, pero ¿existen los teatros? Se da como por no enterado y el entrevistador le dice, hombre, pero usted ha estrenado algunas obras. Y dice él, yo, habrán sido mis amigos, todos menos yo. Yo no soy autor, abastecedor de esos teatros que usted dice que existen. Yo no soy empresario, yo no soy actor ni espectador. De modo y manera, ¿qué podré decirle a usted sobre esa crisis del teatro? Y ahora recoge un poco de cable y dice, sí, ahora recuerdo que ya muy lejanos días estrené, más de mi aprecio profesional a aquel estreno, fueron varios, no menos de 9, hasta 1913. Pero él habla solo aquí de uno, o de alguno. Dice, más de mi aprecio profesional a aquel estreno le diré el detalle de que cuando la obra se editó ya no puse, yo no hice ni la más leve mención de aquella obra, de que aquella obra de lectura hubiese sido teatro, de que se hubiese representado en las tablas escénicas. Por ejemplo, no ponía, porque él revisaba la edición de sus obras, no ponía ni el día del estreno ni los actores que la habían llevado a escena, como si esa obra nunca se hubiera estrenado. Esta ruptura del teatro comercial y de Valle Inclán se produce en 1913 y de hecho hay un parón gordo de la producción literaria en general entre 1913 y 1919. Si somos un poco listos, advertiremos que entre esas dos fechas se produce en Europa la gran crisis de la Primera Guerra Mundial. Crisis de todo tipo, sobre todo una crisis de tipo ideológico, de tipo sentimental. Ya nada volvió a ser igual. Recordad aquel vídeo que hicimos sobre la cultura a inicios del siglo XX. El siglo XX en realidad empieza con la Primera Guerra Mundial. Por eso se dice que el siglo XX es un siglo muy corto, porque empieza con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Vuelve Valle a Galicia y durante ese tiempo sabemos que escribe poesía, que luego se publicará, son 3 libros, Las claves líricas, 3 libros, El pasajero, La pipa de Kiev, y el otro no recuerdo cómo se llama ahora, lo tendría por ahí. Y escribe también un tratado de estética que se llama La lámpara maravillosa, que voy a coger porque quiero comentaros algo. El tratado de estética se llama La lámpara maravillosa y escribe también, y en esto me quería parar un segundo, un reportaje que le pide a la sociedad de prensa, un reportaje sobre la guerra de guerrillas que se está produciendo en los campos de Francia allá por el año 1916, las batallas del Somme o la batalla de Verdún. Él visita el frente en la batalla de Verdún. Era claramente Valle Inclán, contra todo pronóstico, por ser carlista. Yo creo que sus correligionarios carlistas eran claramente germanófilos. Él, sin embargo, se declaraba aliadófilo, ¿no? Es decir, partidario de los aliados.
Y ahí con los aliados, con los franceses, pues entabla una relación estrecha con los aviadores franceses que lo suben a los aviones y le hacen ver la batalla desde arriba. Y por eso él, a su reportaje, lo llamó una visión estelar de un momento de guerra. La medianoche se llama así. Visión estelar, visión desde el cielo de un momento de guerra. Es un reportaje con una prosa perfecta, donde pretende también con la técnica del simultaneísmo darnos una imagen global con la unión de todos los fragmentos, con la unión de todas las piezas del puzzle de lo que era esa guerra nueva, por completo, de la guerra de trincheras, ¿no? Claro, al contemplar el frente desde el cielo, se pierde la noción del drama o la noción de la tragedia. Tú estás viendo desde el cielo cómo se mueven las tropas y parecen como muñegotes pequeñitos, parecen como un juego de estos, de los críos, ¿no? De soldaditos de plomo. Se pierde, digamos, la empatía que significaría el estar pues, a pie de trinchera junto a los soldados. Esta idea de mirar las cosas desde arriba va a ser una de las claves del esperpento que luego trabajaremos. La misma idea de mirar las cosas desde arriba, desde un punto de vista estético, aparece en La lámpara maravillosa, en este tratado de estética que se escribió por estos días, y en el cual Valle, hay un momento en el que habla de que va con su criado volviendo de una feria, de que se ha parado a fumarse una pipa de hachís, de pipa de Kiev, y que va por una senda muy alto para llegar, digamos, a sus dominios, ¿no? Y va por una senda muy alta y desde allí está viendo el valle, ¿no? Decía, íbamos tan cimeros que los valles se aparecían lejanos, miniados, intensos, con el traslúcidos de los esmaltes. Eran regazos de gracia y los ojos se santificaban en ellos. Pero nada me llenó de gozo como el ondular de los caminos a través de los herbales y las tierras labradas. Yo los reconocía de pronto con una sacudida. Reconocía las encrucijadas, reconocía los pueblos, pero todo mirado desde arriba y desde la lejanía. Es la mirada, esa mirada desde arriba, es la mirada del demiurgo que va a ser la mirada del autor de los esperpentos. A su vuelta al mundo de la producción literaria, Valle da a la prensa, primero a la prensa, pues se publica en formato de folletón y luego en formato libro, Divinas Palabras. Divinas Palabras es una tragicomedia de aldea. Podemos decir que estamos ya ante el primer esperpento, no de una manera clara, o al menos no de una manera que se diga, pero sí, porque aunque el ambiente es rural gallego, ya han desaparecido los señores. Ya no hay la posibilidad de la tragedia con el señor por encima, con el personaje a imitar, con el personaje que nos puede provocar la catarsis que decía Aristóteles. Ahora ya lo único que ahí aparece son sacristanes, son mendigos, son prostitutas, son la plebe, el mundo rural, un mundo rural mostrenco, grotesco. Iba a decir caricaturizado, casi no, es casi muy real. Muy real. Y por supuesto es una obra extremadamente cruel. Las escenas de la muerte de el carretón que aquí aparece, es decir, de aquel niño baldado, el baldadiño, que lo llevan de feria en feria en una carreta para inspirar la caridad de la gente de las ferias y para sacar dinero de él, la muerte atroz y el tratamiento del cadáver también atroz, todo eso se ve en escena de este crío, ya apunta a esa crueldad que ya habíamos visto en las comedias bárbaras, pero que ahora está aquí intensificada. Divinas Palabras se llevó a escena y la llevó la compañía de Margarita Sirgu y Cipriano Rivas Sheriff, pero ya durante la República.
ya el mundo era otro, durante la República. Es la época en la cual también tienen éxito las obras, las tragedias de Lorca, de las que luego hablaremos. No podemos decir, pues, que las Divinas Palabras sea un esperpento, pero ese mundo grotesco de lo grotesco está aquí ya intensificado. Ese mundo que habíamos visto en las comedias bárbaras, que habíamos intuido también en la Marquesa Rosalinda, ese mundo exagerado está ya en Divinas Palabras. Y por supuesto va a estar en la producción siguiente, que es la que nos queda, y que es la de los esperpentos. El primero es, como no, Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, podemos estar horas hablando de Luces de Bohemia, pero Luces de Bohemia es la obra en la cual os pasaremos el texto de la escena 12, en la cual se explica por primera vez lo que es el esperpento. El esperpento es una estética que tiene paralelismos claros con el expresionismo que ya hemos visto antes, el expresionismo europeo, el expresionismo alemán, que recoge tradiciones como por ejemplo la que podíamos atisbar en la Celestina y en algunas obras también de nuestro siglo de oro, que lo que propone es la deformación intensa y premeditada de los personajes y de lo que se trata para dar, paradójicamente, una imagen más real del mundo moderno, del mundo contemporáneo. En la escena 12 de Luces de Bohemia, los dos personajes principales, el ciego Max Estrella y su perro, su acompañante durante esa bajada a los infiernos, que es la obra, por ese periplo por un Madrid, el Madrid del inicios del siglo XX, el Madrid que él conoció desde 1905 hasta 1920, justamente antes de que Max Estrella muera, como un perro también, y completamente kurda, completamente borracho, ante la idea de que Don Latino le proponga escribir una tragedia, porque es el género, digamos, más prestigioso, ¿no? Las tragedias de Eurípides, de Sófocles, las tragedias también de Shakespeare. Max se queja y dice lo siguiente: la tragedia nuestra no es tragedia. La tragedia nuestra no es tragedia. Es decir, tenemos tragedia, pero ya no podemos considerar esta tragedia como tragedia. ¿Y por qué? Porque ya no tenemos héroes. Porque ya somos todos como muñecos, como fantoches, como peleles. Ya todos debemos ser, para ser netamente comprendidos, tenemos que ser vistos desde arriba, como un demiurgo que se va a reír de nuestros problemas. ¿Tenemos problemas? Sí. Hay tragedia en nosotros, por supuesto. Mueren inocentes, como mueren en Luces de Bohemia, como morían también en Divinas Palabras. Pero ya todo está deformado. Ya no es posible la empatía de tú a tú o la idolatría que se producía en las tragedias, ¿no? Dice Max: la tragedia nuestra no es tragedia. Y dice Don Latino, tonto, dice: pues algo será. El esperpento, dice Max Estrella, y empieza a describirlo. El esperpentismo lo ha inventado Goya. El Goya segundo, el Goya ya de los caprichos, el Goya de las pinturas negras, de los desastres de la guerra. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el Callejón del Gato. El Callejón del Gato es este que tenemos en escena, en el momento actual, donde hay esta placa, ¿vale? Dice: en este Callejón del Gato, dos personajes de Ramón del Valle Inclán trataron de los espejos cóncavos y deformadores del esperpento. ¿Lo veis? Luces de Bohemia, escena 12. 1924. 1924, la segunda versión un poquito ampliada de la obra que se publicó en libro. ¿Qué son esos espejos cóncavos? Bueno, pues a media calle, en este callejón, a media calle, había en su época una ferretería, sí, una tienda un poco de todo, que como reclamo para los clientes tenía unos espejos de estos deformantes, cóncavos y convexos, que lo que dan es una imagen distorsionada de la realidad. Bueno, pues imaginaos a un Aquiles
todo frondoso. Imaginaos a Brad Pitt ahí reflejado en esos espejos cóncavos, ¿no? Lo ridículo que parecería, porque ya no hay héroes clásicos. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Bien, esto es el esperpento. Termina diciendo, latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Se ha dicho que con Luces de Bohemia y con el esperpento, Valle Inclán despierta el espíritu del 98, el espíritu crítico. Y es verdad en cierto sentido. Es decir, a partir de este momento se va a convertir casi en un escritor de tipo político. Luces de Bohemia es claramente una crítica feroz, absolutamente feroz, donde no se salva nadie a la vida española de principios del siglo XX. No se salva nadie, ni el obrero, ni el intelectual, ni el ministro, ni la prostituta, nadie. Todos son mirados desde un punto de vista deformado, todos son deformados o todos están deformados y por lo tanto la visión que de ellos tenemos es sin duda alguna mucho más real. Sigue escribiendo y el esperpento no solo aparece en las obras teatrales, sino que también van a aparecer en las obras narrativas como Tirano Banderas o su ciclo narrativo último sobre el reinado de Isabel II, que se llama El Ruedo Ibérico. Y sobre Isabel II, sobre la abuela de Alfonso XIII, escribe una farsa. Escribe un conjunto de farsas que luego reunió bajo el título de Tablado de Marionetas. A ver si esto se ve. A ver, lo tengo aquí. Sí, bajo el título de Tablado de Marionetas. Y son esas tres: farsa italiana de la enamorada del rey, La cabeza del dragón, es una farsa infantil, y la farsa y licencia de la reina castiza. La que es claramente un esperpento es esta última. Es una obra donde se muestra de una manera clarísima la deformidad que supuso el reinado de esta señora, que ya en sí mismo, esto es una foto real, ya en sí misma, esta paloma buchona, era claramente grotesca en sí misma. Y encima tenía un comportamiento, bueno, era una ninfómana, y esto se sabía, y incluso era llevado a la prensa cómica y a las revistas satíricas, ¿no?, de la época, ¿no? Esas revistas tienen nombres y se han recogido, pues llevaban los nombres de La Gorda, La Flaca, Gil Blas, y es ahí donde aparecen estas caricaturas, ¿no?, donde se ríen de, por un lado, la beatitud y la pose milagrera de ese reinado, y por otro lado el hecho de que esta mujer estuviese siempre encamada con sucesivos, bueno, encamada o no voy a meter ahora en eso, con sucesivos amantes, ¿no? Pero es que es en el apostillón, es decir, en unas... A ver si lo veis, aquí. Sí, aquí, apostillón, ¿lo veis? Sí. También os lo colgaremos. Es en una especie de copla, de coplilla, que se pone como inicio, como preámbulo a la farsa y licencia de la reina castiza, donde aparece una definición del esperpento, asumiendo que ya las musas clásicas, ¿no?, la imagen de las musas clásicas ya no tienen ningún valor. Recordad que las musas en el mundo clásico eran esas señoritas muy bien vestidas y maravillosas, eran una especie de diosas, las hijas de la memoria, que se acercaban a ti si tú eras artista, ¿no?, o si eras bailarín, o si eras músico, etc. Y que cada una de ellas pues te dictaba al oído la inspiración. Pues fijaos cómo es la musa moderna en el ámbito del esperpento. Dice:
Mi musa moderna enarca la pierna, se cimbra, se ondula, se comba, se achula con el ringo-rango rítmico del tango y recoge la falda detrás. Se recoge la falda detrás. Nos está haciendo esta musa moderna. Nos está haciendo un calvo, señores y señores. O bien nos está ofreciendo la grupa para para satisfacer nuestros deseos más grotescos en sí mismos, ¿no? Se cuenta, y es verdad, está por ahí recogido, que ya estaba a tope, Valle estaba a tope, y que mandó de regalo la falsa licencia de la reina castiza, se la mandó a su nieto, a Alfonso XIII. Tengo por ahí recogida la carta. Es una carta, una dedicatoria en la que le dice: Señor, le mando esta estilización artística del legado de su abuela y espero que en un futuro su reinado y su legado no inspiren una estilización parecida a esta, ¿no? Bueno, la ironía era evidente y la carga de profundidad, la carga ideológica de profundidad también. Sí, porque podía parecer que se estaba refugiando en el pasado de finales del siglo XIX, tanto en esta obra como en las novelas del Rodo Ibérico, pero sin embargo, contando el pasado, en realidad lo que estaba contando es el presente. Y esto lo vio muy bien la dictadura de Primo de Rivera, que le censuró la publicación de, por ejemplo, La hija del capitán, y que incluso llegó a llevarlo a la cárcel, a los calabazos, en alguna que otra ocasión. ¿Por qué? Porque los últimos esperpentos, que son los recogidos bajo el nombre de Martes de Carnaval, claramente enfocan su deformación y enfocan su crítica hacia el mundo de la milicia, hacia el mundo del ejército. Martes de Carnaval está claro, pero Martes, pues si le quitamos la S, es Marte, es el dios de la guerra, y por lo tanto la alusión a este mundo de los soldados y de los generales, el generalato, es evidente. Claro, en una época en la que se estaba produciendo la dictadura militar de Primo de Rivera, pues la crítica estaba garantizada. En estas tres obras, La hija del capitán, Los cuernos de Don Friolera y Las galas del difunto, en Los cuernos de Don Friolera, en un primer momento, y con esto terminamos, hay una conversación entre dos personajes que luego no van a aparecer en el resto de la obra, que son Don Estrafalario y Don Manolito, en los cuales también aparece alguna que otra definición sobre el esperpento que tenemos que comentar. Lo reduzco solo a dos ideas. La primera es que, dice Don Estrafalario, los sentimentales que en los toros se duelen de la agonía de los caballos son incapaces para la emoción estética de la lidia. Su sensibilidad se revela pareja de la sensibilidad equina, y por caso de celebración inconsciente llegan a suponer para ellos una suerte igual a la de aquellos rocines destripados. Si en los toros nos apiadamos de los caballos o nos apiadamos del toro o del torero, no vamos a poder comprender la emoción estética que ahí se produce. Si no nos distanciamos de la visión de la obra de arte, no se puede producir el disfrute estético. Ese disfrute estético que él tenía cuando veía la batalla desde arriba. Abajo, por supuesto, era una tragedia enorme. Arriba, mirado desde arriba, era un espectáculo maravilloso. Es por eso que el mismo Don Estrafalario después va a decir: mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los muertos, al contarse historias de los vivos. Una superación del dolor y de la risa. En parte sí, sin duda, eso es el esperpento, ¿no? Pero cuidado, porque no era tan mala persona Valle, y hay algunos momentos en los que se apiada. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se apiada del niño muerto con una bala perdida en Luces de Bohemia, o cómo se apiada de los indios en Tirano Banderas, o cómo
se apiada también del baldado, del carretón, en Divinas Palabras. Tuvo suerte, creo, Valle, de morir en enero de 1936 porque había llevado una idea, una dirección ya que yo creo que hubiera sido absolutamente incompatible con la confrontación bélica de nuestra guerra civil y, qué duda cabe, también eh, con la dictadura de después. Nos ha salido un poco largo, es verdad, pero el tema yo creo que lo merecía. Y con esto y un bizcocho, adiós.